en esta edición de Pro Ganadería damos la bienvenida a Diego Torales. Él es miembro de la Comisión de Defensa de Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay y vamos a hablar justamente acerca de esto que tiene que ver con las invasiones que se dan principalmente en las zonas rurales, en las distintas zonas productivas de nuestro país. Diego, ¿cómo estás? Buenos días, Edgar, para vos, para toda la teleaudiencia que hasta ahora se encuentra abocada a informarse sobre la materia productiva siempre, ¿verdad? Que es importante, ¿no? Y sobre todo, Diego, hablamos de un tema que para muchos es sensible, pero es una realidad, es una constante. De hecho, que hace algunos meses nada más se daba también se daban estas manifestaciones en torno al Congreso, el pedido de ampliación de las sanciones para las invasiones. Sabemos también de que esto tuvo su consecuencia, lastimosamente hablamos de enfrentamientos con la policía, campesinos, también indígenas, en fin, una situación bastante delicada, podemos decir. Sí. Bueno, la lectura que nosotros le damos es que felizmente hoy tenemos una ley que amplía el marco penal del artículo 142, que eleva las penas para los casos de invasión de 5 a 10 años. Es un mensaje muy bueno para el inversionista, para el productor chico, mediano y grande, que de alguna u otra manera su propiedad está siendo protegida por una ley que castiga con mayor fuerza, digamos, a los que de alguna u otra manera hicieron de esto una especie de negocio, no solamente un negocio económico, sino que también una especie de negocio con rédito político. Y hoy por lo menos lo que nosotros tenemos es comprobado de que, del tiempo de la sanción, promulgación de la ley, estamos teniendo menos casos de invasión. Por lo menos esa es la sensación que estamos teniendo en los primeros 2 meses de promulgación de esta ley, ¿verdad? Si bien es cierto, no podemos todavía tener un diagnóstico de lo que va a ser de aquí a 5 o 10 años, sí tenemos lo que te decía, ¿verdad? Un mensaje claro para el inversor de que puede venir a invertir en Paraguay con la seguridad de que la propiedad privada va a ser un derecho, como ya lo es, un derecho constitucional consagrado, pero por sobre todas las cosas, de que los que lo traten de vulnerar finalmente sean castigados como corresponde, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto podemos considerar un avance en cuanto a generar estas garantías? Porque si bien la ley estaba, lo que se hizo fue ampliar justamente las sanciones. ¿Cuántos casos de denuncias de invasión finalmente terminan en sanciones? ¿Cuántas, digamos, personas que se vieron afectadas finalmente lograron que la justicia intervenga conforme a lo que dicta la ley? Y por otra parte también, pareciera ser que los mismos actores son los de siempre o tal vez los que están involucrados en las invasiones. Bueno, ahí tenemos que separar un poco el análisis en 2 partes, ¿verdad? Bien lo decís, ya tenías la ley anteriormente, ya existía también la ley, con un marco penal, o sea, con un castigo un poco más leve. Y tenés la otra parte, ¿verdad? Quienes tienen que de alguna u otra manera hacer cumplir las leyes, ¿ya? Tenés por un lado el Ministerio Público, que es digamos, el legitimado activamente. ¿Qué quiere decir eso? El que va a tomar las riendas del proceso, el director de orquesta. Y está el violinista, que es el policía, ¿verdad? O sea, la persona que tiene el poder, la fuerza de usar las armas, de poder evitar la flagrancia. Entonces, teniendo estos elementos en consideración dentro del análisis, podemos decir de que ninguna ley va a generar el efecto positivo o negativo mientras que no funcione ni el Ministerio Público o la Policía Nacional. Materia pendiente que tenemos hoy con la gente de la rural, con todos los demás gremios de la producción también, es sentarnos un poco a hablar con la gente del Ministerio Público, a hacer una especie de mesa de trabajo para saber cómo están las invasiones anteriores a la promulgación de esta ley
y cómo se va a trabajar en relación a los casos nuevos de invasión. Estando vigente esta ley, se entiende de que el crimen de invasión, porque ya no es delito, el crimen de invasión va a ser tratado con otro proceso. Si ustedes recordarán, en este mismo canal, nosotros habíamos hablado de los problemas que se generaban a través de la vigencia de un protocolo, que lo único que hacía era dilatar, extender los casos de invasión. Nosotros entendemos que hoy, como calificado como crimen, la invasión tiene que ser tratada de manera absolutamente distinta. ¿Qué quiere decir eso? Los plazos más cortos. La reacción de la policía ante un crimen tiene que ser distinto que ante un delito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener reacción más rápida. ¿Cómo hacemos eso? Hablando con los fiscales, que ellos tomen noción de que cuando hay un caso de invasión, la respuesta debe de ser inmediata y no pasado una semana o 2 semanas. Esa es la parte que queda, digamos, pendiente. Nosotros creemos, finalmente, de que estando ya la ley vigente, no queda de otra más que cumplirla. Que no sea una letra muerta esta ley, ¿no? Sinceramente, cuando hablamos de esto, tratamos nosotros de dar seguimiento para comprender el trasfondo o tal vez el origen en el que radica el problema. Pensando en esto o tal vez tratando de analizar la situación, ¿qué es lo que incita, qué es lo que motiva a ciertos sectores a realizar estas invasiones, una vez que se conforme justamente, o se confirme, mejor dicho, la documentación, porque paralelamente no es lo mismo y debemos decir, hablar de ocupaciones que de invasiones. Y dentro de esto también, generalmente se habla de una situación de falta de documentación, algo que respalde fehacientemente la tenencia de tierras. Esto es un problema que también deberíamos de trasladarlo a catastro, registro público. Mirando ampliamente, ¿cómo podríamos evaluar esta situación? Sí, mira, Edgar, en realidad 50% de la problemática se traslada a veces al tema de si hay o no excedentes fiscales, si son tierras públicas o no los campos invadidos. Finalmente hay gente, voy a ser muy claro, ¿verdad? Algunos parlamentarios de cierto grupo político en el Parlamento, específicamente en el Senado, siempre habla de las tierras mal habidas y de la mala distribución de la tierra. Y utilizando eso como discurso, después lo traslada al campo y dice, no, acá hay una propiedad que no está en condiciones y meten 1000 personas adentro. Y el debate se cierne no sobre la comisión del hecho punible, sino que más bien si las tierras están o no bien documentadas. Ellos supieron utilizar por largo tiempo y lo siguen utilizando, digamos, como una especie de talón de Aquiles de la producción, los problemas que ni siquiera son del sector. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Las deficiencias que hay en la Dirección de Registros Públicos o de Catastro no puede ser trasladada a un tipo que está invadido. Entonces, nosotros básicamente o sea, yo personalmente en el análisis que hago es, se utiliza como mero discurso las debilidades de estas instituciones, registro público y catastro, para poder invadir. Solución al problema va a haber. De hecho, que hay proyectos como el DINACARE y SINACARE que de alguna u otra manera, como ya tanto hemos escuchado de que registros públicos no saca la documentación que se necesita en 1 o 2 días, al contrario, voy a ir a un más claro ejemplo para que la gente pueda entender. Si a vos te invaden tu propiedad, el fiscal lo que hace es pide informe a registros públicos, al día siguiente o 2 días después. Registros públicos tardan en contestar el pedido del fiscal más de 1 o 2 meses.
Mientras tanto, el campo sigue Mientras ocupado. tanto, el campo está invadido, te están quemando la cosechadora, te están quemando tus cultivos, están amedrentando a tus personales, están matando tu vaca, están haciendo de todo. Entonces se utiliza el discurso de que registros públicos tiene que informar. En realidad, registros públicos no tiene que informar absolutamente nada. Pero se utiliza eso. Catastro, necesitamos informe de catastro. ¿Para qué necesitas informe de catastro si se está cometiendo un hecho punible a la luz del día? Pero se utiliza eso y se sigue utilizando, digamos hasta hoy, que se necesitan informes aquí, informes allá. El fiscal tiene que intervenir y la policía también tiene que intervenir de manera inmediata cuando vos llevas tu título y el análisis de la veracidad o no de ese título ya no corresponde dentro de ese proceso, dentro de un proceso penal. Eso corresponde dentro de un proceso civil, eventualmente de nulidad de título, nulidad de acto jurídico o cualquier otro juicio, pero no es ese el juicio en el cual se tiene que determinar la veracidad o no de un título de propiedad. Porque de otra manera caeríamos en, vamos a invadir y luego veamos si es ¿Qué es lo legal. que pasa? Claro, totalmente, ¿verdad? Entonces, te reitero, ¿verdad? Bajo el discurso de que las instituciones no funcionan bien, metían determinada cantidad de personas. Tenemos el caso, y siempre utilizo esto, el caso de Pindó, ¿verdad? Que es supuestamente tierra mala vida, que esto, aquello. Eso en su momento se hizo lícitamente. Hoy las tierras de Pindó están totalmente deforestadas. No sé cuánta gente, el MADES, por ejemplo, procesó por la deforestación. El Infona lo mismo. Ambas instituciones no hicieron absolutamente nada. Y ahí hay una deforestación día y noche de esa propiedad. ¿Quién tiene la firma finalmente para que se dé el amojonamiento o para que se pueda finalmente tener una pronta reacción para que zonas que fueron invadidas en donde se exige justamente estas documentaciones o que se tenga una respuesta que sea un poco más efectiva, tal vez por la situación, por todo lo que mencionás? ¿Esto tiene que partir del Congreso? ¿Tienen que actuar las instituciones de oficio? ¿Cómo se debería de...? La ley está. El proceso penal también, digamos, está vigente, la ley procesal penal. Acá tiene que haber una línea clara de la Fiscal General del Estado diciendo, en los procesos de invasión se va a actuar de esta manera, sin sin dilatar el proceso. Se le sienta naturalmente a los organismos de seguridad, llámese Policía Nacional en este caso, y a través de su línea, que es el comandante, el vicecomandante, y después tener los directores jurídicos, porque ahora también están analizando ellos si pueden cumplir o no las órdenes judiciales, un disparate total. Las órdenes se cumplen y no se analizan, y menos en un estamento que lo único que debe hacer es hacer cumplir la orden judicial. Dentro de esa línea se va a hacer un trabajo correcto, porque reitero, la ley está, la ley penal, la ley procesal penal establece que se tiene que actuar de manera inmediata y sin dilatar los procesos. ¿Por qué se dilata? Estos sectores muchas veces están protegidos. Fíjate vos que en el año cuando estuvo Filisola en el Ministerio del Interior, se había firmado aquel famoso protocolo que básicamente lo que hacía es establecer fases para poder hacerse el desalojo. Y dentro de esas fases, vos tenías 3 fases, las cuales vos llegabas con suerte dentro del año. Entonces, en un año lograban arraigarse y eso generó un caos tremendo que en algunos casos seguimos teniendo problemas de campos invadidos de aquella fecha hasta hoy, ¿verdad? Y acabo de hablar del ejemplo claro, ¿verdad?, que es Pindó. Entonces, cuando la línea política va a ser de protección a casos de invasión, ahí vamos como sector productivo en baja. Hoy tenemos un mensaje, una ley nueva, con un marco penal nuevo. Esperemos que el Ministerio Público obre en consecuencia, que la gente de la Policía Nacional también entienda en sus cabezas, digamos, entienda de que la ley se tiene que cumplir y que no se tiene que analizar en ninguna dirección jurídica de la Comandancia Nacional. O sea, eso no puede ser
viable, eso es absolutamente ilegal. Nosotros creemos que las órdenes, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, se tienen que cumplir. De ahí en más, de que te diga la gente de la Policía Nacional, de que necesitan tiempo para poder desarrollar un operativo, se entiende, pero ese tiempo no puede ser 1, 2 o 3 meses. O sea, la Policía Nacional tiene que tener la capacidad de juntar a sus fuerzas y poder hacer un desalojo, no te digo en 24 horas, pero en 48 horas deberían de estar preparados para hacer un desalojo, Dios mío. O sea, entonces, si no tenés una policía con capacidad de respuesta inmediata, estamos todos desprotegidos, ¿verdad? Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Lastimosamente el tiempo en televisión, sabrás, es bastante corto, pero nosotros vamos a dar seguimiento a este tema. Consideramos algo muy importante y más aún cuando hablamos de un tema tan sensible que sabemos. Por otra parte, si bien se habla de un hecho ilícito, hablamos también de sectores que pasan por necesidades, hablamos también de familias y paralelamente hablamos de una justicia que se debe cumplir y de que debe de funcionar para todos los paraguayos. Muchísimas gracias. Totalmente, Edgar. Un saludo grande para toda la gente que nos está mirando hasta ahora. Les agradezco muchísimo el espacio que siempre nos dan como gremio. Para nosotros es importante que la gente sepa cómo pensamos nosotros. No desconocemos las necesidades que hay en el campo, pero para eso también finalmente están las instituciones que tienen que poner mayor esfuerzo en el desarrollo de sus actividades y a veces no la hacen, ¿verdad? Así nomás de sencillo.